católico y masón. Padre Ángel Peña. La masonería es una sociedad que dice ser benéfica y procura combatir la ignorancia en todas sus formas. Se presenta como tolerante con todas las ideas y religiones, buscando siempre la verdad y el progreso de la humanidad. Frecuentemente hablan de que tratan de luchar contra el fanatismo, la superstición y el dogmatismo. Su ideal es que todos los hombres formen una sola nación, tengan una sola educación laica, una sola religión y un solo gobierno mundial basado en la delegación popular, pues sus ideales no aceptan monarquías. Dicen buscar la verdad y reconocen que nunca la van a encontrar, pues para ellos la verdad y el bien es relativo. Lo que hoy es verdadero y bueno puede no serlo mañana, y atacan con especial dureza a la Iglesia Católica, a la que consideran dogmática, supersticiosa, fanática, ignorante y retrógrada, por aceptar dogmas o verdades sobrenaturales que consideran irracionales, pues no se pueden conocer por la razón. Para darnos una idea exacta de la masonería, veremos muchos ejemplos de su intolerancia real y el testimonio de masones convertidos. Lo importante es que debemos preguntarnos seriamente: ¿puede un católico que debe creer en Cristo Dios, en los milagros y en tantas verdades que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ser masón? La respuesta es definitivamente no. La Iglesia ha condenado la masonería desde el siglo XVIII con las más duras palabras, y la historia confirma que ha sido una institución impositiva, intolerante y buscadora del poder. Algunos dicen que la masonería es la más noble y grande de todas las instituciones humanas, que se dedica a inculcar los principios de moral y virtud entre sus miembros. Según un manual de Rito York, la masonería es una escuela cuyo programa se resume en obedecer las leyes del país y vivir con honor, practicar la justicia, amar a sus semejantes y trabajar sin descanso en bien de la humanidad, y por su emancipación progresiva y pacífica. Y sigue diciendo: su antigüedad se pierde en la noche de los tiempos. Es indestructible porque es fuerte. Su misión es exclusivamente humanitaria. Por eso, si se pregunta a los masones ¿cuál es el fin de la masonería?, la mayoría de ellos responderá que hacer obras de beneficencia. Otros quizá digan que es tener de vez en cuando momentos de reunión con un grupo de amigos, incluso con fiestas incluidas. Otros dirán que es un grupo de estudio filosófico para la superación personal. Hasta aquí todo es bello y maravilloso. Y les hablan a los candidatos escogidos entre personas pudientes y profesionales de que el masón es un ciudadano del universo, un caballero consagrado a la defensa de la humanidad. Les hablan de defender la tolerancia y la libertad absoluta de pensamiento o de conciencia, diciéndoles que es una sociedad abierta a todos los hombres de todas las razas y de todas las nacionalidades, sin importar sus opiniones, creencias o religión. También les hablan de luchar por el progreso de la humanidad contra todo oscurantismo, ignorancia, tiranía, superstición o dogmatismo. Para ellos, la norma suprema es la razón, aceptar solo lo que se puede conocer por la razón. De aquí nace un relativismo a ultranza, ya que con la razón dicen no se puede conocer verdades absolutas y definitivas. Todo es relativo para ellos, por lo cual nadie puede imponer algo a quien como verdad definitiva. Es por esto que luchan a brazo partido contra el dogmatismo de la Iglesia, que cree en verdades sobrenaturales. Hablan mucho de progreso y de construir un Estado y un país moderno, pero entendiendo por modernidad la libertad total de acción, de pensamiento y de conciencia. Recalcan mucho los derechos humanos, basados no en Dios, sino en la naturaleza, siguiendo un naturalismo radical. A la vez dicen ser muy tolerantes con todos, aunque en la práctica lo desmientan.
atacando sin piedad a la Iglesia católica y rechazando la moral cristiana. Para ellos, decir que es malo el aborto o el adulterio o la eutanasia o las relaciones homosexuales no tiene sentido, y por ello es comprensible que al llegar al poder impongan leyes que favorezcan la libertad total, evitando toda imposición de la religión o de la monarquía, pues el pueblo es el único soberano que tiene el poder. Es curioso que cuando los masones pudieron controlar el poder de Francia después de la Revolución Francesa, hicieron la guerra al Papa y a la Iglesia, porque no es una sociedad democrática, sino jerárquica, y el Papa no es elegido por voto popular. Por ello, en 1790, en la Constitución Civil del Clero, se daban normas para que las elecciones de obispos o párrocos fueran hechas por voto popular, incluso de no católicos o ateos. De esta manera se quería quitar el aspecto sagrado de los sacerdotes y obispos, considerándonos como simples laicos elegidos por votación popular. Y siguiendo este camino consideran que las verdades que hay que creer deben ser aceptadas por la mayoría, y así lo hacen ahora en cuestiones como el aborto o la eutanasia, aprobadas democráticamente por votación popular, como si con ello pudiera hacerse bueno lo que es sustancialmente malo, como si lo legal fuera automáticamente bueno, como si la mayoría de votos pudiera hacer bueno lo que es malo o convertir la mentira en verdad. Sin embargo, hay que reconocer que muchos católicos sinceros, guiados por el afán de pertenecer a una institución que suponen de prestigio y en la cual pueden tener amigos que los ayudarán en sus necesidades, entran a formar parte de esta sociedad sin saber a dónde van. Se les hace jurar, guardar secreto de todo lo que aprendan bajo graves penas y se les obliga a obedecer sin discusión las decisiones tomadas por mayoría en su logia o a las directrices emanadas de los altos cargos. Por otra parte, si son sinceros, deben reconocer que no conocen la masonería, perteneciendo a los primeros grados, pues cada grado tiene sus secretos y sus reuniones secretas a las que no pueden asistir los de grados inferiores. ¿Cómo puede inscribirse un católico en una sociedad que atacará a su iglesia? ¿Que le hará creer que todo lo que dice es mentira, que no existen los milagros ni las verdades sobrenaturales, y que Cristo no es Dios sino un simple filósofo y maestro de la humanidad? Poco a poco irán minando su fe y quizás imponiéndole obligaciones que pueden ir contra su conciencia. Por esto es muy interesante conocer, como veremos, los testimonios de algunos altos cargos de la masonería que reconocieron sus errores y se convirtieron después en fervorosos católicos. Historia de la masonería. Un alto cargo de la masonería del grado 33, Paul Naudon, en su libro Les orígenes de la francmaçonnerie, los orígenes de la masonería, afirma con claridad la historia científica de los orígenes de la francmaçonnería. No se ha tratado aún en forma alguna. Normalmente suelen decir que todas las grandes obras arquitectónicas de la humanidad han sido hechas por masones. Ciertamente, si consideramos masón en sentido literal, es cierto. Masón inglés o macón francés significa constructor o albañil. Todas las grandes obras han sido hechas por constructores, pero que Salomón, Moisés, Abraham, Jesucristo, Alejandro Magno, etcétera, 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 hayan sido todos grandes constructores, eso es otra cosa. El origen remoto de la masonería moderna o especulativa está en la masonería operativa, es decir, en los gremios de constructores que se reunían para tratar de sus cosas, transmitir sus secretos de construcción y celebrar algunas fiestas religiosas por medio de ciertos ritos. El origen de estos gremios, algunos lo ponen en las asociaciones de obreros de Egipto y otros en los que construyeron el templo de Salomón. Incluso hay quienes ponen su comienzo en los seres extraterrestres que, según dicen, enseñaron a los humanos el arte de la construcción. Pero es más probable hablar de los gremios ya establecidos en Roma, llamados Collegia Favorum, gremios de artesanos que hasta acompañaban a las legiones romanas. De hecho, no hay un acuerdo unánime
En 1909, Charles Bernardin, miembro del Gran Consejo del Gran Oriente de Francia, decía: entre las 206 obras supuestamente históricas que he consultado sobre el origen de la masonería, he encontrado 39 opiniones diferentes. Entre ellos, 28 autores se remontan a la creación, 20 afirman que el origen se pierde en la noche de los tiempos. En lo que sí podemos concordar es que las asociaciones de constructores entran en la historia con la plenitud de la República Romana. Su poder social llegó a ser tan considerable que el emperador dictó la ley Julia para restringir su número e influencia. Eran asociaciones privadas que gozaban de privilegios públicos, entre los que estaba el monopolio de su oficio. Hacia finales del siglo III, el Collegium Fabrorum era el más importante de todos, hasta el punto que el emperador Maximiliano concertó con ellos una alianza para apuntalar su poder. Como los predecesores de Grecia, los colegia, gremios de constructores romanos, poseían un carácter sagrado con secretos del oficio, signos de reconocimiento, lugares de reunión y actos sacros sociales, banquetes rituales. La aparición del cristianismo y su conversión en religión del imperio después de Constantino transformó la orientación religiosa de los gremios de constructores, pero no anuló sus tradiciones rituales. Algunas de ellas son residuos de paganismo. Al caer el Imperio Romano de Occidente, las órdenes monásticas se dedicaron a evangelizar a los pueblos invasores. Los benedictinos conservaron la cultura antigua, copiando manuscritos antiguos y construyendo iglesias y monasterios. Por eso, alrededor de los monasterios, que fueron los principales focos de cultura, se ubicaron las asociaciones de constructores que dependían de los monasterios y a veces eran dirigidas por los mismos monjes. Los benedictinos fueron los creadores del arte prerrománico en toda Europa. Los benedictinos del famoso convento de Cluny, en Francia, fueron en el siglo XII los creadores del arte románico. Y en torno a los monasterios se fue desarrollando el arte gótico como una evolución del románico. Estos constructores masones florecieron a la sombra de los monasterios. Eran eminentemente católicos y así sembraron Europa de conventos, iglesias y catedrales, que ahora son más de las glorias de Europa, visitadas por millones de turistas como prueba de la fe de sus antepasados de la Edad Media. Los constructores medievales estaban bien organizados, masonería operativa, y tenían los 3 grados primeros de la masonería actual: aprendiz, compañero, y el maestro, que sería como el maestro de obras, ingeniero o arquitecto. Algo también muy claro es que la masonería operativa medieval era eminentemente cristiana católica, como lo era la sociedad en general. Era una masonería meramente profesional y compartía su fe católica de modo normal. El primer documento conocido de la masonería medieval son los estatutos y ordenamientos de la Sociedad de Maestros de Piedra y Leño. Se conoce como Carta de Bolonia. Comienzan así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los estatutos y ordenanzas redactadas en honor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de la Santísima Virgen María y de todos los santos. En las ordenanzas se decía que el compañero debía jurar ante los evangelios cumplir fielmente su trabajo. Es interesante anotar que en estas asociaciones medievales, protegidas y guiadas por la Iglesia, se admitían mujeres que después fueron separadas al organizarse la masonería especulativa. El segundo documento importante que se encuentra en el British Museum es el Poema Regio, del año 1390. Escrito por un clérigo católico anónimo. En él se describe en 794 versos de inglés antiguo el funcionamiento de la masonería operativa hasta el reinado del rey Adelstonus, año 925-939.
Un tercer documento es el manuscrito Koch, escrito hacia 1425 en prosa. En él se dice que la primera regla del masón es amar a Dios, a la Santa Iglesia y a todos los santos. Este documento también está en el British Museum. Los problemas surgieron especialmente a partir de la Reforma Protestante, cuando gran parte de Europa no solo se apartó de la Iglesia, sino que se hizo anticatólica. Con la paz de Westfalia de 1648 se determinó que cada región tuviera la religión del príncipe gobernante, y tanto en países católicos como protestantes, el principio práctico fue cuius regio eus et religium, o sea, cada uno debe tener la religión de su país. Entonces, en los países protestantes surgieron las logias protestantes desvinculadas de la Iglesia y con tendencias anticatólicas, fomentadas por las anteriores guerras de religión. Esto se juntó a que, desde hacía muchos años, se aceptaban en las reuniones de masones a profesionales y nobles que no eran de la construcción y a quienes se les llamaba masones aceptados. Desde 1600 hay documentos que prueban que ya se aceptaban a caballeros, médicos, abogados y otros profesionales que buscaban en las logias un ambiente de debate cultural en torno a los signos y rituales del arte arquitectónico que se había transmitido de generación en generación. Esto hizo que estas logias dejaran de ser propiamente profesionales como antiguamente y comenzaran a ser lugares de reunión cultural, y para que nadie quedara privado de ser admitido, se decidió que no se hablara de política o religión y que cada uno respetara las opiniones de los demás. De este modo, poco a poco, la masonería se convirtió de operativa en especulativa, dedicada a cuestiones culturales y ya no a cuestiones de construcción, y se impusieron en las logias las ideas culturales que se debatían en la sociedad, como el racionalismo, que afirma que la razón es la única guía de conocimiento, rechazando toda alusión a lo sobrenatural y a las verdades reveladas. Así se llegó a constituir una masonería racionalista y anticristiana. Masonería moderna o especulativa. El año 1717 es un año clave para la historia de la masonería moderna. El día 24 de junio tuvo lugar en Londres una reunión en la que se fusionaron 4 logias existentes y nació así la Gran Logia de Londres. Entonces, para tener algunos principios claros de acción y comunes a todos, se encargó a unos expertos que buscaran toda la documentación histórica posible. Pero el pastor protestante Teófilo de Saguliers, que ocupaba el máximo cargo, por su cuenta y riesgo, quemó casi todos los documentos de la masonería antigua sin ninguna explicación. Probablemente lo hizo para borrar las marcadas huellas de catolicismo que en ellas existían. Al pastor presbiteriano James Anderson se le encomendó la tarea de redactar con la documentación disponible el primer código o libro de las constituciones, que se publicó en 1723. Con este nombre se publicaron 4 textos. El primero, las constituciones. Sobre la historia de la institución lo elaboró el mismo Anderson, así como parte del segundo sobre las obligaciones de un francmasón. El tercero y el cuarto, reglamentos generales y cánticos de la masonería, los revisó y colaboró como coordinador. El primer texto de las constituciones sigue hoy vigente como un libro sagrado e intocable, como si fuera un dogma de fe, aunque hablan de rechazar todo dogmatismo. En el libro de las constituciones elaborado por Anderson hay demasiados errores históricos y cosas de leyenda como para tomarlas en serio, sobre todo por personas que dicen investigar la verdad. En ellas se considera, por ejemplo, la creación del mundo el año 4003 a.C. A Adán se le considera ya como masón, pues se dice, tuvo que poseer las ciencias liberales, especialmente la geometría. Se habla del arca de Noé, ubicándola el año 2247 a.C. Anderson describe con rasgos confusos y legendarios la formación de los antiguos imperios de Mesopotamia y destaca el nombre del dios Baal, que según él apareció el año 2194 a.C. Considera a Abraham como gran geómetra,
unos 268 años después de la confusión de la Torre de Babel. Habla del pueblo de Israel como pueblo masónico. Nombra a Moisés como gran maestro masón. Dice literalmente, Moisés se convirtió en el maestro general masón, así como en rey de Israel. De este modo, los israelitas a su salida de Egipto eran un completo reino de masones bien instruidos bajo la dirección de su gran maestro Moisés, que les orientó en una logia regular y general. La construcción del Templo de Jerusalén por Salomón la coloca el año 1450 a.C. y habla de Hiram Aviv, cuya leyenda es muy importante en la masonería, que fue el constructor del templo, y dice: Hiram, el masón más perfecto de la tierra, hijo de una viuda. De ahí que los masones se llaman también hijos de la viuda. Anderson exagera excesivamente las dimensiones del Templo de Jerusalén y dice que el rey Salomón fue el gran maestro de la logia de Jerusalén y el rey Hiram de Tiro fue el gran maestro de la gloria de Tiro. Anderson desconoce el desarrollo de la arquitectura griega y por eso dice equivocadamente que el arte real, masonería, fue llevado a Grecia, cuyos habitantes no nos han dejado pruebas de progreso tan importantes en masonería antes del templo de Salomón. Habla de Pitágoras, Euclides y Alejandro Magno como grandes masones. También habla de Jesucristo como gran arquitecto de la Iglesia y por tanto como masón. En cuanto al libro de las obligaciones de un francmasón, afirma: un masón nunca será un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Ahora se piensa que es más conveniente obligarle solamente a la religión en la cual coinciden todos los hombres, dejando sus particulares opiniones a ellos mismos. Con esto de entender que todas las religiones son humanas e iguales, que no hay ninguna verdadera y que basta con creer en Dios y en la inmortalidad del alma. Los candidatos deben ser nacidos libres, de edad madura, no esclavos, ni mujeres, no inmorales o escandalosos, sin carencia ni defecto en su cuerpo, que pueda hacerle incapaz de aprender el arte. Se rechazan así a los minusválidos, esclavos, mujeres, jóvenes y en la práctica a gente de poca influencia social. No se proferirán en el interior de la logia diferencias o querellas privadas, y mucho menos cualquier disputa sobre religión, naciones o política del Estado, porque en tanto que masones, nosotros pertenecemos solamente a la religión universal arriba mencionada. Pertenecemos también a todos, a todas las naciones, lenguas, parentescos, dialectos, y nos alejamos de toda política como de algo que jamás ha contribuido al bienestar de la logia y nunca lo hará. Esto lo incumplen totalmente, pues siempre se han metido en política, tratando de ocupar cargos directivos, y desde el Parlamento o Presidencia de la República han procurado imponer sus ideas, aún en contra de la mayoría de la población. Es interesante anotar que las constituciones de Anderson fueron firmadas por el que en aquel momento era el gran maestro de la orden masónica, el duque de Wharton, que se convirtió al catolicismo y renunció a la masonería. Hay otras constituciones que fueron publicadas en 1722, un año antes de las de Anderson. Son las constituciones Roberts, que no son oficiales, pero que todavía reflejan el espíritu católico de sus orígenes. Jean Francois Barre las ha publicado en la revista masónica francesa Travaux de la Loge Nationale de Recherches, Logia Nacional de Investigaciones. Cita una plegaria que dice que el Padre Todopoderoso del cielo, con la sabiduría del Hijo glorioso, por la bondad del Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, sea con nosotros. En el primer artículo de estas constituciones se habla expresamente de la Iglesia Católica y se reprueba el cisma y el error. Pero desde el principio hubo disensiones. Al crearse en 1717 la Gran Logia de Londres, la Logia de York reclamó la primacía por su origen más antiguo y creó otra gran logia, llamada Gran Logia de Inglaterra, aceptando el llamado rito de York. Esta Gran Logia de Inglaterra solo duró hasta finales del siglo XVIII, en que fue absorbida por la Gran Logia de Londres. Por otra parte, en 1751,
Un conjunto de masones, contrarios a la Logia de Londres, fundaron la Gran Logia de Masones Aceptados y Libres, de acuerdo con las antiguas instituciones, y fueron conocidos como Logia de los Antiguos, en contraposición a la Logia de Londres, conocida como Logia de los Modernos. Los antiguos criticaban a los modernos de la Gran Logia de Londres la sistemática descristianización de sus rituales para que desapareciera toda referencia a Cristo, tal como se conservó en la Logia de los Antiguos. Sin embargo, la Logia de Londres se impuso debido al apoyo decisivo del rey y de los poderosos del reino. En 1813 se reunificaron los antiguos y los modernos, formando la Gran Logia Unida de Inglaterra, que hasta hoy reclama su año fundacional, el año 1717, y se considera el origen de la moderna masonería mundial. Todos los países suelen tener una gran logia que unifica y coordina las acciones de sus filiales, aunque suele haber otras logias disidentes o independientes. Normalmente solo hay una gran logia en cada país, solo en Estados Unidos hay dos, una gran logia en el norte y otra en el sur. Las grandes logias suelen tener cierta autonomía de determinación, pero no hay que negar que tienen alguna vinculación con la logia madre de Inglaterra. Las grandes logias que están reconocidas por la Gran Logia Unida de Inglaterra se llaman regulares y las que no lo están, irregulares, como el Gran Oriente de Francia y sus filiales. Lo que sí podemos decir claramente es que la esencia de la masonería es, en todas las logias del mundo, fundamentalmente la misma, pues tienen los mismos principios esenciales de relativismo, naturalismo o racionalismo y luchan por un gobierno mundial y una religión universal, superando los nacionalismos y las monarquías e implantando el secularismo social. Y para organizar sus planes, organizan de vez en cuando congresos o conferencias mundiales o reuniones de los consejos supremos del grado 33. Algo claro en la historia es que la masonería inglesa ha estado siempre al servicio del Imperio británico, como la francesa estuvo al servicio de Napoleón, al igual que la masonería norteamericana ha estado al servicio del imperialismo norteamericano. Por el contrario, ha estado contra el Imperio español y de otras naciones de mayoría católica. Según algunos autores consultados, en la actualidad hay unos 350.000 masones en Inglaterra, unos 2 millones en Estados Unidos y hay más de 120.000 en Francia. En España parece que no pasan de 4.000, pero el número de masones está disminuyendo en el mundo. Además, la masonería tiene en muchos países mala imagen entre la gente, que cree que es algo malo, aunque no sepa decir por qué. Por eso ellos tratan de hacer propaganda en Internet, editan libros y hacen manifestaciones públicas para mejorar su imagen. La masonería aparece en Francia en 1725 con Montesquieu. Al principio casi todos eran nobles y hasta había eclesiásticos galicanos que se oponían a la preeminencia del Papa, queriendo hacer una iglesia francesa independiente. De hecho, todos eran librepensadores con ideas anticristianas o al menos anticatólicas. En tiempos de Napoleón, la Gran Logia de Francia se había emancipado de la Gran Logia Unida de Inglaterra por cuestiones políticas y estaba al servicio de Napoleón. En 1877, la Gran Logia de Francia decidió no obligar a los aspirantes a creer en la existencia de Dios y en la inmortalidad del alma, eliminando toda mención al gran arquitecto del universo en los rituales y templos. Esto fue decidido en la reunión del 13 de septiembre de 1877 por abrumadora mayoría. También se suprimió la Biblia para hacer los juramentos y en su lugar colocaron un libro en blanco, con páginas en blanco, para actuar con plena libertad. A partir de ese momento, la mayoría de los masones del mundo se dividieron en estas dos grandes obediencias, a la Gran Logia Unida de Inglaterra o al Gran Oriente de Francia. Al Gran Oriente francés se le llama masonería irregular por no estar reconocida, al haber sacado a Dios, que se considera de todas las manifestaciones públicas.
Es interesante anotar que en Francia se comenzó a quitar los crucifijos de las escuelas y lugares públicos como si ofendieran la sensibilidad de quienes no creen o son de otras religiones. A eso le llaman tolerancia. Lo curioso es que algunos hablan de la religión como del tabaco del pueblo. Dicen, todo el mundo sabe que el tabaco hace daño y que está prohibido en lugares públicos, pues así dicen debe ser la religión reservada a lugares privados. Y esto lo fomentan especialmente los socialistas, cuyos ideales están íntimamente unidos a los de la masonería. Jacques Mitterrand, primo hermano del expresidente de Francia, en su libro titulado La política de los francmasones, publicado en 1975, decía, así como en el siglo XVIII la masonería equivalía a la igualdad, en el siglo XIX a la libertad, en el siglo XX la masonería equivale al socialismo de raíz marxista. Evidentemente, este libro no les gustó a los socialistas y a las pocas semanas desapareció de la venta. La masonería en Francia se divide en la actualidad en el Gran Oriente de Francia con unos 45.000 afiliados. La Gran Logia Nacional de Francia, masonería regular reconocida por la Gran Logia de Inglaterra, con unos 25.000 y la Gran Logia de Francia con unos 30.000, más otros grupos menores. Está la Logia Droit Humain, Derechos Humanos, que es mixta, y la Gran Logia Femenina de Francia, masonería de adopción femenina, además de otras 10 obediencias adicionales. En total son unos 140.000 masones franceses. También hay un grupo llamado Los Hijos de Cambacérès, que agrupa a masones gays y lesbianas. El año 2003 se fundó otro grupo mixto de homosexuales llamado Fraternidad del Arco Iris. Maurice Caillet, el gran convertido francés, afirma: también hay logias salvajes que no tienen que rendir cuentas a nadie y donde con frecuencia se practica la magia. A mí me propusieron formar parte de una de ellas sin que la incorporación llegara a concretarse. Existen clubes específicamente masónicos como el Club de los 50, donde se integran 50 de los masones más influyentes de cada gran ciudad de Francia. Se reúnen en los mejores restaurantes y no en la logia, sin olvidar a los masones durmientes, que han salido de su logia, pero que siguen defendiendo en su vida profesional o política los principios masónicos y que se mantienen en sus redes y sus fraternales. Hay grupos de logias estrictamente judías. Uno de estos grupos es el famoso BB. La sede mundial está en Washington y posee un centro mundial en Jerusalén. Es una organización mundial cuyas actividades más importantes se planean en los centros de influencia y poder de Estados Unidos, especialmente en cuanto a los bancos y medios de comunicación social, que son los ejes de la mayoría de las actividades de los judíos en el mundo entero. Los empresarios judíos se establecieron en Hollywood desde el cine, que comenzó a destacar como medio de comunicación desde 1927. Consiguieron que el cine norteamericano no permitiera expresiones antijudías en sus películas. Los judíos dominan en las grandes productoras de Paramount, Warner, en la distribuidora y productora Universal. En los 40, este grupo BB tenía unos 1.600 afiliados. También hay una logia dedicada especialmente a los medios de radio y televisión, y luchando contra el antisemitismo han creado la Liga Antidifamación. No es raro que estos medios poderosos de comunicación judíos procuren con especial interés difundir y hasta exagerar las noticias anticatólicas sobre sacerdotes, para difamar a la Iglesia. También está especialmente unido a los masones el famoso club masónico Bilderberg, creado en 1954 por hombres de negocios y poder económico. En Estados Unidos se fundó en 1921 el grupo CFR, Consejo para Relaciones Exteriores, y otra agrupación de cuño masónico es la Trilateral, creada en 1974 por ciudadanos privados de Japón, Unión Europea y Estados Unidos, para establecer la máxima colaboración entre ellos. Por otra parte, las grandes logias tienen otros grupos afiliados que, aunque no son propiamente logias con la dinámica de los ritos masónicos, tienen una mentalidad masónica y los apoyan en todo.
Algunos de estos grupos se llaman prioratos o tienen nombres de empresas privadas. También existen grupos de masones invisibles, masones sin mandil o masones honorarios. Muchos de ellos no quieren que sus nombres figuren en sus logias para guardar discreción por sus altos cargos públicos o simplemente porque, sin pertenecer formalmente a logias, pertenecen a asociaciones de cuño masónico y están en estrecha colaboración con la masonería, siendo invitados habituales a sus trabajos y acciones. Por otra parte, muchos miembros del Rotary Club o de los Leones se sorprenderán de saber que estos grupos han sido creados en USA por masones de alto grado. Y en estos clubs de apariencia inocente, un pequeño grupo de masones dirigentes se encarga de reclutar a las personalidades más interesantes para la masonería. Dentro de la masonería hay diferentes ritos. El más popular y difundido es el rito escocés antiguo y aceptado, que tiene 33 grados. El rito de York con 14 grados y el rito de Memphis con 92 grados. Otros ritos menores son el rito escocés filosófico, el rito johanita o Simmendorf, el rito Mizraim, el rito francés o el rito escocés antiguo y reformado. Todos los ritos tienen los 3 primeros grados iguales, que corresponden a aprendiz, compañero y maestro. A estos 3 primeros grados se les llama masonería azul y a los grados superiores masonería roja. Hay que tener presente que solo en los últimos grados se descubre la esencia real de la masonería, con todos sus planes y proyectos que deben ser acatados y obedecido sin discusión por los de grados inferiores. Es por esto que es comprensible que muchos masones de buena voluntad en los primeros grados puedan creer sinceramente que la masonería no es algo malo y no va contra la Iglesia. Sin embargo, ya desde el principio se les hace jurar en cada grado de guardar estricto secreto de todo lo que conozcan en sus reuniones, de obedecer las decisiones de la mayoría aunque pueda ir contra su conciencia, y la obligación de ayudar cada uno a sus hermanos desde su posición de empresario, cargo público o profesional, aunque sea a costo de los derechos de los demás. Este es uno de los puntos principales por el que muchos se hacen masones, querer ascender socialmente en su profesión o trabajo. Es muy conocido que en ciertas empresas, si los jefes son masones, solo pueden subir a los primeros puestos los que son hermanos masones. En algunos países, las fuerzas armadas o policiales están copadas en los altos cargos por masones y solo quienes lo son podrán ascender. Igualmente, hay entre ellos muchos jueces que hacen justicia, pero ayudando a los hermanos. Esta ayuda mutua es un gran deber masónico. Algunos pueden desear entrar en este grupo de élite para sentirse importantes, ya que los grados de la masonería tienen nombres rimbombantes que son muy atractivos. Veamos algunos de los nombres que les dan: Maestro Perfecto, Sublime Caballero Electo, Príncipe de Jerusalén, Gran Pontífice o Sublime Escocés de Jerusalén, Caballero del Sol, Caballero Kadosh, Gran Inquisidor, Gran Electo, Caballero del Águila Blanca y Negra, Soberano Príncipe del Real Secreto, Soberano Gran Inspector General. Los masones tienen varios signos para reconocerse entre ellos. Al darse la mano se pueden hacer 3 toques para el caso de aprendiz: 1, pausa, 2 para el compañero y 2, pausa, 1 para el maestro. También hay frases rituales para reconocerse, como preguntar: ¿cuántos años tiene tu madre?, para preguntar por la logia del otro. Puede cruzarse el vaso por la garganta cuando se bebe, y es muy corriente llevar desabrochado o cortado el botón de la manga en la chaqueta o formar un triángulo con los dedos o estar de pie con el pie izquierdo algo adelantado y colocar el pie derecho sobre el izquierdo en forma de T. Son señales de reconocimiento mutuo. Por otra parte, tienen muchos símbolos característicos. Las 2 columnas, Boz y Jaquín, representan los 2 principios del bien y del mal, la luz y las tinieblas. La plomada simboliza la rectitud de conducta.
Delta luminosa es un triángulo dentro del cual hay un ojo o el tetragrama de Yahvé, que simboliza a Dios o la sabiduría. La G. Esta letra simboliza a Dios God, según algunos, para otros significa la gnosis o la geometría. Suele situarse en el centro de la estrella. 3 puntos en forma de triángulo es la abreviación de las últimas letras de una palabra, específicamente masónica. El sol representa a las fuerzas de la naturaleza, el verdadero dios de la masonería. En su honor se eleva en los templos masónicos la presidencia y el altar de la logia al oriente. De aquí viene también el nombre del Gran Oriente. La escuadra y el compás significan la equidad y la igualdad, y en un sentido más profundo, lo masculino y lo femenino. La estrella flamante significa que la orden masónica purifica e ilumina con la luz de la filosofía de la razón el camino hacia la verdad y el progreso. Los libros sagrados en la masonería regular tienen la Biblia, pero puede ser sustituida por el Corán o los Vedas u otro libro sagrado, considerados libros humanos y con menos autoridad que las constituciones de Anderson, que es su libro oficial. Por eso, en sus procesiones, el libro de las constituciones está en lugar preferente. La logia a la que pertenecen los del grado 33 se llama Supremo Consejo del grado 33, que es el órgano ejecutivo con autoridad ejecutiva y legislativa sobre todos los demás grados. La decoración de esta logia grado 33 se hace con colgaduras púrpura, con esqueletos, huesos cruzados. Tienen un pedestal, una espada desnuda, pues es un grado de venganza. Por otra parte, tienen ceremonias masónicas en sustitución de los sacramentos cristianos. Tienen el bautismo masónico o recibimiento de niños llamados lustones, lobetones o lobeznos. El padrino sostiene delante del corazón del ahijado la plomada para enseñarle a marchar por el camino de la verdad y de la virtud. En esta ceremonia hay unciones parecidas a las del bautismo cristiano, pero las hacen con vino en la boca, en los oídos y en los ojos. El venerable maestro los recibe en nombre de todos los masones del mundo. Los padrinos deben hacerse cargo del niño en caso de que fallezcan sus padres. Por eso el maestro les pregunta: Padrinos, ¿prometen por su honor que harán a este niño fiel observador de las virtudes masónicas? Lo prometemos. También los lobetones reciben la confirmación masónica en la cual prometen no revelar a los profanos la doctrina de la orden. El jovencito es sometido a pruebas de truenos y estruendos que simbolizan la guerra de las pasiones. Después se oye el ruido de armas y combates que simbolizan la fuerza con que deben luchar contra el error. Finalmente, el lobetón marcha hacia atrás para aprender que no se llega al santuario de la verdad desde los primeros pasos. También tienen una ceremonia de matrimonio masónico o reconocimiento conyugal. Para ellos, el matrimonio es solamente un contrato entre dos personas que se pueden separar. Además, tienen el entierro masónico, asisten a la casa del difunto para velarlo y van en procesión al cementerio con sus emblemas distintivos. También tienen una tenida reunión fúnebre una vez al año para recordar a los hermanos fallecidos durante el año. Para ello, el templo está adornado con colgaduras negras, calaveras, huesos humanos y lágrimas. En el medio se coloca un catafalco con el féretro sobre el cual se levanta una pirámide funeraria con el nombre grabado del hermano o hermanos fallecidos durante el año. El presidente dice: el hermano no existe ya y lo hemos perdido para siempre. Sus formas visibles han desaparecido de la tierra, pero el nombre y la memoria de él permanecerá eternamente en nuestros corazones. Después de haber desahogado nuestro sentimiento y derramado una lágrima sobre la tumba de nuestro hermano, debemos resignarnos a los decretos de la providencia, buscando el consuelo en la dulzura de nuestra unión fraternal. Todo es destrucción y reproducción en el universo, donde se alternan la vida y la muerte. El presente existe sobre las ruinas del pasado y el porvenir tendrá su base sobre las ruinas del presente, como el astro naciente del día disipa las tinieblas de la noche. Así la seguridad de que nuestro hermano fulano de tal vivirá eternamente en el corazón de los buenos masones, disipa nuestro dolor y cambia en alegría nuestras penas.
Los masones creen que después de la muerte van al oriente eterno, una especie de nada, sin especificar, quedándoles el consuelo de la fidelidad y de la amistad de sus hermanos. Algo importantísimo del ritual de la masonería es el juramento que hacen al iniciarse en un grado superior para guardar secreto, comprometiéndose bajo graves penas. Veamos cómo era el primer juramento del aprendiz desde el inicio de la masonería en 1717. Yo, en presencia del gran arquitecto del universo y de esta digna, venerable y patentada logia de masones libres y aceptados, por mi propia libre voluntad y acuerdo, sincera y solemnemente, prometo y juro que siempre ocultaré, esconderé y jamás revelaré parte ni partes, punto ni puntos de los secretos o misterios propios o que pertenezcan a los masones libres y aceptados en la masonería, bajo una pena no menor, en caso de violación de alguno de ellos, de que mi cabeza será cortada, mi lengua arrancada de raíz y enterrada en la arena del mar sobre la línea de la marea baja, que Dios me ayude y me mantenga firme en este mi grande y solemne juramento como un ingresado aprendiz francmasón. Actualmente se jura y se dice: no revelaré ninguno de los secretos bajo pena de que me corten el cuello. En el grado de compañero dicen: no revelaré jamás ninguno de los secretos de la masonería bajo pena de que me arranquen el corazón y que mi cuerpo sea arrojado a los cuervos. En el grado de maestro el juramento dice: no revelaré los secretos bajo pena de ser partido en dos, mi cuerpo y mis entrañas reducidas a cenizas y estas cenizas dispersadas sobre la faz de la tierra. En el ritual del grado 18, Caballero Rosacruz, se celebra una parodia de la misa con pan y vino consagrados por el venerable maestro de la logia, Maurice Caillet. Dice que la ceremonia se celebra el Jueves Santo alrededor de una mesa con pan y vino sin mencionar a Cristo, reconocido solo como un gran filósofo. Por supuesto que los rituales son algo diferentes en los diferentes ritos, pero esencialmente iguales. Hay que tener en cuenta que cuando hablan del Redentor, dejan en claro que puede ser un hombre, sea Confucio, Mahoma, Buda o Zoroastro, y no solo Jesús. También nombran a dioses paganos como Baal, Isis, Osiris y otros, mezclando todo con ideas paganas que nadie puede entender y sobre todo que nadie puede explicar racionalmente y menos históricamente. De la misma manera, al hablar de la cruz, aclaran que hay muchas cruces y no solo la cruz de Cristo, pues dicen que la cruz es un símbolo sagrado desde la más remota antigüedad y que se encuentra en las religiones antiguas de Egipto, Asiria y hasta en los druidas célticos. Al llegar al grado 30 se debe pisar la tiara papal y la corona real, que simbolizan los mayores enemigos de la orden masónica, el Papa, Iglesia y el Rey. En este grado se representa la supresión de la orden de los templarios por el rey de Francia y el Papa, y se incita a la venganza, que algunos suavizan refiriéndola a la tiranía o al fanatismo, pero que al final hacen referencia a la monarquía y al cristianismo. En el grado 32, sublime príncipe del real secreto, dice el iniciado: con asidua vigilancia impediremos los ataques del oscurantismo y de la tiranía, quienes son nuestros más encarnizados enemigos que acechan los actos de la orden para anular, en el momento que se entregue al reposo, las conquistas progresivas a tanto costo realizadas por ellas. Saben que si logran dominarnos, abandonaríamos la labor y jamás brillaría para el mundo el día esplendoroso que tanto odian y temen de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad humana. Como se ve al hablar de enemigos, de tiranía y oscurantismo, sin decirlo están refiriéndose especialmente a la Iglesia Católica, que es, según ellos, una institución supersticiosa, oscurantista, tiránica y dogmática.